Buenas tardes. Aquí le traemos de Radio Creatividad Internacional una entrevista con el escritor español Alfredo García Francés. Alfredo ha tenido una larga trayectoria dentro de la literatura y dentro del periodismo. Él fue corresponsal de guerra en el Medio Oriente. También tiene novelas muy significativas y fue editor también dentro del periódico del País madrileño. Pero aquí tenemos a Alfredo que nos va a contestar estas breves preguntas que tenemos hoy. Bueno, primero que nada, Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, don Ismael. ¿Qué tal está usted? Aquí con un poco de catarro, pero bueno. Mire, estábamos pensando, es decir, que usted ha estado en muchos escenarios bélicos cuando era corresponsal de guerra. ¿Le recuerdan siempre los tiempos actuales? Porque a pesar de todo, las guerras no se acaban. Sí. El último escenario bélico que vimos usted y yo juntos fue South Beach. Preciosas, que daba miedo, aquello sí que daba miedo. Era un puro frente de batalla de Quesán. Aquello era tremendo. Y bien que lo pasamos en aquella entrevista, usted y yo riéndonos sentados debajo de una palmera. Entonces, y mirando la naturaleza. Claro, mirando la naturaleza pasear. Entonces, pues yo les voy a contar un poco primero a sus oyentes, para que me sitúen, porque seguramente ninguno tendrá conocimiento de quién soy yo. Yo soy un muchacho español, nacido en Bilbao, de padre andaluz de Granada y de madre vasca. Y en esos años juveniles, muy pronto, yo abandoné la casa con 16 años y marché a París. En París y en Holanda y en Bélgica estudié fotografía publicitaria, porque mi idea entonces era trabajar en crear mi propio estudio de fotografía publicitaria. Eso era por los años 68. Yo llegué a París en mayo del 68, en el famoso mayo del 68. Y allí puede decirse que arrancó mi profesión de reportero, porque me vi inmerso en aquella situación en la que los estudiantes colapsaron París y prácticamente a poco colapsan la República Francesa. Y entonces pues yo derivé hacia la fotografía de reportero, de reportaje. Empecé a reportajear y bueno, pues iba vendiendo fotos y eso me ayudaba a sobrevivir y me ayudaba a ver aquello también desde el prisma de vista de un profesional, no de alguien implicado en la batalla. Entonces allí París para mí fue muy importante. Fue muy importante porque luego lo trataremos quizá más a fondo, pero allí conocí a varios escritores de los que me marcaron la vida, como Alfredo Bryce Echenique, Mario Vargas Llosa, García Márquez, con los que tuve con García Márquez y con Vargas Llosa un contacto muy ligero, pero con Alfredo Bryce Echenique fue mi amigo del alma durante muchos años. Él vivió en mi casa en Madrid, después compartimos mucho y ahí arrancó también mi vocación literaria. Pero bueno, volvamos a la trayectoria. Aquello se acaba, yo monto mi estudio publicitario. Durante muchos años soy fotógrafo de publicidad y cuando nace el periódico El País en Madrid, El País me reclama como fotógrafo de entrevistas. En realidad, en principio solo me buscaron para hacer ciertas entrevistas que había que documentar gráficamente de una manera especial. Entonces comienzo a trabajar con ellos y poco a poco se dan cuenta de que yo lo que soy es un reportero de escenarios conflictivos, vamos a decir. Y entonces durante 8 años trabajo
en la delegación del diario El País en... Uy, Dios. Ha notado una cosita que decía que... Bueno, entonces trabajo en la delegación del País, del diario El País de Madrid, pero en Bilbao. Son los años más duros de la ofensiva que lanza. Madre mía, esto está avisando de que hay un problema en la conexión. ¿No? Ok, ¿usted me oye? Sí, perfecto. Como si estuviera aquí mismo. En ese caso, sigo. Entonces me envían a Bilbao y durante 8 años yo trabajo en medio de la vorágine del terrorismo de ETA. Ese es mi primer acercamiento a la cuestión de la violencia y del terrorismo. Poco a poco mi campo se va ampliando y entonces me mandan, el periódico también me envía muy a menudo a la zona de Irlanda, porque entonces el conflicto con el IRA estaba muy activo. En aquellos años yo visito pues Irlanda en muchísimas ocasiones. Me acuerdo fundamentalmente de la huelga de hambre de un preso de ETA que acabó con su muerte, Bobby Sands, y aquello generó unos disturbios tremendos y allí estuve yo en primera línea. Allí veíamos, allí ya había trascendido a una categoría superior, vamos a decir, en la profesión, porque en ese conflicto ya estaban los grandes periodistas de la información, vamos a decir, bélica, aunque aquello no eran guerras puramente declaradas, ¿no? Era terrorismo más parecido a lo que hablamos hoy en día cuando nos referimos al terrorismo. No son guerras en las que hay un frente de batalla, pero sí son guerras en las que se mata y se muere. Después de Irlanda me tocó viajar mucho al Líbano, era época muy activa también en el Líbano. La frontera del Líbano con Israel era un hervidero de problemas y de enfrentamientos y de guerra, ¿no? Beirut estaba en guerra, Beirut estaba dividido en dos frentes separados por una autopista. De un lado estaban los cristianos y de otro lado estaban los árabes divididos en 27 facciones. Digo 27 por decir algo exagerado, ¿no? Por un lado estaban los pro-iraníes, por otro por los pro-palestinos, por otro los pro-no sé qué, por otro... Aquello era un caos. Y bueno, pues esa es un poco mi experiencia. He visitado bastantes frentes de batalla y bastantes países en conflicto más o menos narrado. Asistí a la caída de Ceausescu en Rumanía y al asalto de los mineros con sus cargas de dinamita al Parlamento rumano en Bucarest. Estuve en Kosovo y en algún otro sitio de Yugoslavia también varias veces. Allí me gané el sobrenombre que me impusieron los reporteros de las televisiones inglesas. Pues solíamos formar caravanas de coches para viajar por el país, de manera de protegernos un poco unos a otros en caso de conflicto, ¿no? Y normalmente, como yo conducía muy bien de noche, iba yo a la cabeza de la caravana. Y los ingleses y franceses se quejaban de que yo corría demasiado por las noches y les hacía viajar a velocidades suicidas. Y entonces me pusieron de apodo el nombre de un corredor español de automóviles que se llama Carlos Sainz, un corredor de rallies. Entonces me llamaban Carlos Sainz. Era divertido porque se trataba de viajar de un punto a otro, al siguiente, antes del toque de queda, porque viajar después del toque de queda era muy arriesgado. Y entonces, pues yo iba al frente de aquella caravana de periodistas
dando una velocidad de vértigo a nuestro viaje. Y finalmente, ¿dónde más estuve? Pues no lo sé. Ah, sí, claro. Estuve en la tormenta del desierto de Kuwait y allí viví aquellas escenas espeluznantes que dejaron detrás los iraquíes cuando se marcharon, de los campos de petróleo arrasados, incendiados, echando un humo negro tan denso y tan potente que hacía que el cielo se oscureciese completamente. O sea, uno cuando entraba debajo de aquella nube que ocupaba kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados de paisaje, pues entrase como en la noche más oscura y más tenebrosa. Íbamos con los coches con las luces encendidas y todo. Fueron experiencias muy tremendas. Y bueno, pues finalmente ya yo creo que después de eso ya acabé después de eso fue cuando gané el Premio Nacional de Periodismo en España, año 1984. Aunque después todavía seguía haciendo cosas, ¿no? Viajando a algún conflicto, pero normalmente después del año 84, 90, yo ya empecé a tomar en el periódico asumir labores de editor, y entonces ya empecé a viajar menos y todo eso. Y esto es un poquito lo que le puedo contar de mi época de los viajes y de las guerras. Ha tenido gran suerte que no le pasaron cosas mayores. Tuve muchísima suerte. Recuerdo una vez que quise atravesar la línea era una línea no existente nada más que en los mapas, era una línea imaginaria, ¿no? La línea que separaba el frente en Beirut de los dos campos, de los dos enemigos, ¿no? Los cristianos y los árabes por otro lado, y quise atravesarla, pasar del lado palestino al lado cristiano, y el taxista que me guiaba por aquellas calles, pues al final me dejó abandonado en tierra de nadie, en donde no había nada más. Imagínese usted una autopista muy ancha, de muchos carriles, pues 4 carriles a un lado, 4 carriles a otro, y 2 vías, y toda llena de camiones, carros incendiados, todo. Y entonces me dejó allí, me engañó. Y cuando me quise dar cuenta, me resguardé detrás de un camión, y esa fue mi suerte, porque eran las 4 de la tarde, y hasta la noche, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, tuve que estar allí tirado debajo de un camión, porque un camión con un bloque de motor muy grueso, porque desde el lado palestino un francotirador estuvo buscándme toda la tarde, hasta que por el otro lado se dieron cuenta, empezaron a tirar contra el francotirador, los amigos del francotirador tiraron contra otro, y yo estaba en medio de todos, hasta que luego pues ya bien avanzada la noche, muy oscuro todo, ya vinieron a rescatarme y pude salir de allí. Pero sí, ha habido momentos en los que uno ha estado muy en riesgo. Recuerdo un despegue de salir con un avión de Iberia del aeropuerto de Beirut bajo bombardeo. O sea, era una locura. El avión estaba aterrizaba, descendían 4 personas y teníamos que subir otros 4, pero esas 4 o 5 no había, por supuesto, medio de acceder al avión, nada más que corriendo a través de la pista que estaba siendo bombardeada. Entonces, pues el avión solo podía estar allí 2 minutos o 3 minutos. Y fue eso, fue correr, subir, y con la puerta abierta ya estaba despegando el avión. Y bueno, además, de esta serie de experiencias de guerra que ha tenido usted, se han traducido
en sus libros, que tienen temas muy estremecedores. ¿Se han traducido algunas de ellas dentro de sus libros? No exactamente temas enteros, pero sí, no cabe duda de que vivencias de mi vida pues se han ido, van apareciendo en mis novelas. Yo creo que todo en literatura, todo está inventado, ¿no? Y todo lo que uno ha dicho, Unamuno me parece que fue el que lo dijo, Miguel de Unamuno. Creo que dijo que todo lo que uno ha escrito ya lo ha escrito antes otro mejor. Entonces, prácticamente cualquier idea del ser humano ya la manejaban los filósofos griegos, ¿no? Pero uno lo que cuenta es anécdotas, cuenta es experiencias, ¿no? Y sí, seguramente, claro que sí se puede hacer que todo eso se vuelque en mí, en mi manera de escribir, en mi manera mi manera de escribir. Dicen que es muy de reportero gráfico, o sea, de una persona que ve las cosas en imágenes y las cuenta en imágenes. Decían eso, que era una forma muy cinematográfica o muy fotográfica de contar mis novelas. Su libro sobre Colombia a mí me dio un mundo diferente, porque muchos de los temas tocados allí, de las descripciones de la guerra de Colombia, yo no las conocía, y yo supongo que muchos no la conocen también. Entonces, ¿usted tuvo alguna experiencia directa dentro de ese mundo guerrillero de Colombia? No, eso es lo curioso. Eso es lo curioso. Yo, cuando escribí Balas de Carmín, que así se llama la novela, de mi novela colombiana, cuando escribí esa novela yo no había visitado Colombia aún. O sea, ni siquiera, no es que no conociese la guerrilla, es que no conocía ni el país. Pero yo quería hablar de una mujer sujeta en un ambiente de violencia extrema, ¿no? De violencia bélica extrema. Y estuve manejando varias posibilidades. Pensé que podía ser una mujer chechena, o que podía ser una mujer palestina, o que podía ser una mujer, no sé, de Irak, pero al final las diferencias culturales y ideológicas, religiosas, etcétera, etcétera, de idioma incluso, para documentarme, me hicieron rechazar todo eso. Y dije, no, pues no, tiene que ser una mujer de mi mundo, una mujer con la que yo me entienda. Entonces decidí que tenía que ser una mujer de habla hispana, de habla española, y sobre todo que viviese en un ambiente de violencia brutal. Entonces se me ocurrieron dos posibilidades, una Colombia y otra México. En México Juárez es un sitio aterrador, y en Colombia las FARC pues en aquellos momentos también lo eran. Yo creo que lo siguen siendo de momento, pero bueno, eso es otro tema que quizá toquemos. Entonces al final me decanté por Colombia, porque la situación de México es más una situación como de mafia y de terrorismo extremo, pero escondido, mientras que en Colombia había dos ejércitos prácticamente, ¿no? Entonces eso me favorecía más la idea que yo tenía, y sobre todo en español yo podía documentarme con mucha facilidad. Pero no conocía, hablo de la guerrilla colombiana, y hablo del ejército colombiano y de todas las cosas que ocurrieron durante tantísimos años en ese país, sobre todo con los secuestrados por las FARC, que hablo desde el punto de vista de alguien que se ha documentado leyendo mucho, que ha consultado a muchos expertos, y sobre todo que mantuve muchas entrevistas por Skype con gente que había tenido a su papá secuestrado, que habían secuestrado a su hijo, que habían secuestrado a su esposa, que habían secuestrado... O sea, me documenté muy a fondo, muy a fondo. Sí, el libro es muy
atractivo, impresionante. A mí me reveló todo un mundo que no conocía, a pesar de que yo recorro las noticias todos los días y bueno, estoy en este lado del Atlántico, ¿no? Es ese tipo de libro que a uno le queda en la mente, y aunque sea ficción, pues está tan cerca que no parece ficción. Eso es uno de... Es que mucho de lo que yo cuento en realidad no es ficción. O sea, cuando yo cuento el armamento de determinadas personas, etcétera, es lo que utilizan esas personas. Cuando cuento cómo preparan una bomba trampa, pues es lo que utilizan ellos. Cuando todo está perfectamente documentado, porque yo, la verdad, no es por vanagloriarme, pero la documentación de mis libros suele ser muy exacta, muy exacta. Entonces, pues en Colombia también lo fue. Y ya le digo, pasé mucho tiempo hablando con personas que me contaron los casos de sus propios familiares, y con organizaciones. Hay una radio allí que se dedicaba a emitir mensajes de los familiares para los secuestrados. Eso era una cosa tremenda, ir allí por la mañana un sábado y ves que durante 5, 6, 8 horas empiezan a pasar familiares y cada uno tiene 5 minutos para dejarle un mensaje a papá, a los hijos, la mujer, la mamá. Es tremendo, eso es demoledor, era demoledor. No sé, la guerra de Colombia, bueno, yo no lo llamo guerra, es una guerra porque había dos ejércitos, pero el terrorismo, el narcoterrorismo colombiano, yo creo que algún día, en vez de hacer una paz en La Habana con ellos, lo que había que hacer eran unos juicios de Nuremberg, sí, con ellos, como asesinos, porque para mí, y en mi opinión, y con todo respeto al que piense de diferente manera, y este debate lo he tenido incluso en Bogotá con el expresidente Samper, pues para mí son puros terroristas, son puros crímenes de lesa humanidad. O sea, tener 3.000 sujetos, bueno, digo 3.000 porque nunca se ha sabido cuántos secuestrados han tenido, ni quiénes han sobrevivido, ni dónde están los muertos. Pero tenerlos encerrados en medio de la selva, en unos campos de concentración improvisados, con alambradas de espino y con desnutridos, maltratados, psicológicamente golpeados cada minuto, etcétera, etcétera, a mí eso me parece un crimen contra la humanidad. Yo supongo que no soy partidario en absoluto de las conversaciones de paz de La Habana y de que Timoshenko vaya a ser un líder maravilloso en el Parlamento colombiano. Pero bueno, eso es lo que han decidido el gobierno colombiano y seguramente pues muchos de los que han votado a ese gobierno, y allá ellos. Pero aquí nos ha pasado lo mismo, o sea, con ETA en España. ETA ha sido un movimiento terrorista que ha matado cerca de 1.000 personas, y ahora pues de repente el gobierno socialista de Zapatero y el gobierno actual de Rajoy decidieron blanquearlos y han pasado de ser unos delincuentes a ser diputados. Entonces pues yo no soy partidario de esas soluciones. A mí no me gustan. A mí me gusta que el que mata y aterroriza a la población vaya a la cárcel para muchos años. Bueno, es una solución superficial, ¿no? Porque esos individuos siguen siendo tan violentos como lo eran antes, ¿no? Los que ahora precisamente van hacia ese camino porque han estado perdiendo, y eso es lo que pasa en Colombia. La FARC, esas generaciones ya habían envejecido y cambiaron, es decir, iban a algo más moderno. Y ahora estamos hablando en este tipo de Colombia.
¿Qué me dice usted ahora de España, que se halla en medio de una vorágine política? ¿Cree que es afecte la vida cultural tan grande que tiene España? Antes, si me lo permite, le voy a hacer una reflexión sobre Colombia. Evidentemente mi libro en Colombia fue polémico, porque en Colombia hay partidarios de las FARC y partidarios del entonces presidente Uribe, que era el que dirigió con mano dura la lucha contra la guerrilla, ¿no? Mi libro allí gustó y no gustó, es decir, gustó a unos y molestó a otros. Ya le digo que en una reunión, en una presentación de un libro, coincidí con el presidente Samper y tuvimos un debate memorable, todavía se acuerda la gente, porque nos pusimos a parir el uno al otro. Pero bueno, quiero decir, el señor Uribe, el presidente Uribe, le entusiasmó mi libro, hasta tal punto que quisieron hacer una película de él. Quisieron hacer una película y yo estaba muy contento porque me gustaba mucho la idea. Y estaba tan entusiasmado que también me ofreció la nacionalidad colombiana, y por eso yo hoy soy español y tengo mi pasaporte colombiano también. O sea, tengo una doble nacionalidad, soy colombiano por adopción. Y eso para mí fue un orgullo, que un país, y sobre todo lo que yo considero la parte honrada de un país, la parte decente, no los terroristas ni los narcoterroristas, me considerase digno de formar parte de su grupo, pues para mí fue muy emocionante y muy gratificante. Después me dice usted que qué pasa con España. Pues yo creo que España está un poco en la incertidumbre. Esta película que yo le digo que se pudo hacer y que de hecho estuvo a punto de hacerse, estuvo muy avanzado, casting, guión, etcétera, con Colombia, se frustró porque en España nos sorprendió la crisis económica, el principio de la crisis económica. Y todo se vino abajo el proyecto porque la productora española que quería hacerse cargo del asunto pues ya no se atrevió porque la situación se veía bastante oscura. Yo creo que evidentemente en España la gente seguirá escribiendo, ¿no? Porque los escritores escriben aunque sin fijarse demasiado en la situación política o económica, pero lo que no cabe duda también es de que eso se reflejará en los libros y en la obra de toda la gente que escribe. Yo creo que habrá muchas novelas sobre la crisis económica y cómo eso ha afectado a la gente, y habrá muchas novelas sobre la política, sobre por qué estamos en un impasse tremendo en España en este momento. En España ha estado muy cerca de alcanzar posiciones importantes un partido comunista de corte castrista, chavista, una cosa que hace 10 años en España parecía imposible de pensar. España era una democracia consolidada de la Unión Europea y era incluso uno de los países motores, motorcitos, vamos a decir, ¿no? Los grandes motores serían Francia, Alemania y Gran Bretaña, ¿no? Pero España ahí estaba, quizá el cuarto, quizá el quinto en el ranking de potencia económica en la Unión Europea. Y de repente nos vemos que aparecen unos señores financiados por un lado por Irán y por otro lado financiados por Venezuela, y que con gran profusión de medios tecnológicos instalan su emisora de televisión y empiezan a emitir un tipo de propaganda totalmente leninista, totalmente antisistema, que de repente encuentran gran eco en la sociedad sobre todo
pues me imagino yo que más afectada por la crisis y de una determinada edad, de un determinado nivel. Por ejemplo, en el campo pues han tenido muy poca influencia, son más una línea de pensamiento urbanita, ¿no? Pero pues tienen y de repente se saltan en 2 años, las televisiones los encuentran como una cosa anecdótica y como una cosa curiosa que contar de la política, que bien son unos jóvenes idealistas que vienen a derrocar la vieja política y no sé qué, y al final pues están a punto de alcanzar el poder. Si no ellos solos, en coalición, absorben al viejo Partido Comunista y están a punto de absorber al Partido Socialista. Estuvieron a punto de aliarse con el Partido Socialista, lo que hubiera supuesto inmediatamente la muerte del Partido Socialista. Entonces, pues es una época de incertidumbre. Yo veo que los viejos partidos están anclados todavía en un debate ideológico que a mí hoy mismo, el líder del Partido Socialista se ha entrevistado con el líder del Partido Conservador y el discurso que ha hecho el socialista al salir no es que el discurso del conservador sea brillantísimo, no, porque es más corto que el mango de una azada, ¿no? Pero el discurso del líder socialista es como pretérito, es como del siglo pasado. O sea, le dice, no, yo no quiero pactar con las derechas, porque nosotros somos las izquierdas, no sé, una cosa como del siglo pasado, cuando estamos hablando del siglo XXI y coño, la ideología o sirve o evoluciona de la lucha de clases clásica del XIX, o no. Entonces estamos ahí abocados a una cosa anacrónica, ¿no? Por un lado la tecnología avanza desmesuradamente y por otro lado la línea del pensamiento político se ancla 2 siglos atrás. ¿Pero esto qué es, no? Bueno, la historia humana tiende a repetirse los mismos errores, increíblemente. Pasan en todas partes. Entonces, y incluso los lugares más modernos, pues también pasa, ¿entiendes? Podemos verlo hoy en la situación política en Estados Unidos, ¿no? Y, claro. ¿Usted piensa que todo ese ambiente de Europa, que se ha convertido en un lugar más bien peligroso, escribir en una revista o estar en un aeropuerto, considera que esta situación se va a calmar o aumentará? Yo soy pesimista. Vamos, no, creo que no soy pesimista, creo que soy realista. Creo que nosotros estamos empezando en estos momentos los prolegómanos, los primeros combates de lo que va a ser una tercera guerra mundial, pues total, una guerra mundial como las que hemos conocido. ¿Dónde se va a celebrar ese frente? Pues es muy posible que en Europa, otra vez. O sea, por tercera vez la guerra mundial será en Europa. Quizá en unas partes más que en otras, porque hay países en los que la población musulmana ya es del 10 y del 12 y del 15%, y dentro de poco, si nos descuidamos, y toda esa gente que lleva 2, 3 generaciones ya instalados en Alemania, en Inglaterra, en España, en Francia, 2, 3, 4 generaciones, pues tienen ya derecho al voto, porque se han nacionalizado, se han adaptado al sistema en cuanto a las formalidades administrativas, pero no se han adaptado en cuanto al sistema democrático y a la libertad religiosa. O sea, en España, voy a hablar de lo que mejor conozco, aunque las cifras más espectaculares son las de Francia, Inglaterra y Alemania. En España
los cristianos no tenemos ningún problema en tener un vecino musulmán. No es una cuestión. Ellos se quejan de que es la xenofobia, la islamofobia. No. Yo, si mi vecino musulmán es tan respetuoso como mi vecino budista o como mi vecino shintoísta, no tengo ningún problema. Pero claro, si mi vecino musulmán, cada vez que se tropieza con mi esposa en el ascensor, la llama puta porque va pintada y lleva colonia, pues entonces mi vecino musulmán me empieza a tocar los cojones. Y ya deja de ser, no sé si estoy diciendo palabras que no debo decir, Daniel. No, está hablando de algo que, por ejemplo, detalles que yo no conocía y que estoy seguro que mucha gente no conoce, esa interacción entre los musulmanes y españoles, es decir. Sí, claro, aquí y en Francia no le digo nada, y en Inglaterra no le digo nada. O sea, ya es que los musulmanes, vamos a ver, ha habido tradicionalmente musulmanes en España, ya le digo, de 4 generaciones, o sea, y que hasta ahora no habían dado motivos de queja. Ellos vivían su vida discretamente, hacían sus cosas, pero ahora, entre esa población joven musulmana de 4ª o 5ª generación o tercera, sometida a la dureza de la crisis económica y a un futuro sin demasiados alicientes para ellos, pues se ha introducido toda una masa de combatientes, y esto es debatible, pero yo lo debato con quien quiera, entre esas masas de refugiados, llamémosle a todos refugiados, pero todos no son refugiados. Entre esas masas de refugiados huyendo de la guerra de Siria, se han introducido en Europa miles de jóvenes combatientes o excombatientes, gente que ha estado en la guerra y que ha matado mucho, todo lo que ha podido. Y esa gente son la punta de lanza del Daesh en Europa. Esa gente son las que crean los conflictos, esa gente es de la que se nutren los terroristas que luego se inmolan y se suicidan con una bomba explosiva o conduciendo un camión contra la multitud, como acaba de pasar en Francia. Eso es la parte más militante. Pero los jóvenes musulmanes están adoptando posturas de enfrentamiento con la gente. O sea, es muy frecuente que se dé la noticia de que 5 chicos jóvenes musulmanes han violado a una señora en el vestuario de la piscina municipal del pueblo. Ese tipo de cosas, no cabe duda de que, primero, por un lado, la propia policía y el propio gobierno del país en cuestión intentan ocultarlo para que no surja un sentimiento islamófobo o xenófobo, pero claro, es muy difícil mantener oculto todo eso, ¿no? Entonces, claro, cuando uno va por la calle y unos jóvenes insultan a una chica o le quieren agredir porque tiene la espalda corta, pues es que a la larga eso va a crear odio. O sea, el odio ya está en la puerta. El que no lo quiera ver, pues sí, no, está, sin duda que está en la puerta. Claro, está llamando a la puerta. Bueno, eso mismo pasa en los Estados Unidos, el reciente ese tiroteo dentro de una discoteca que era gay, y bueno, ahí iba quien iba, y de una mayoría gay, pero incluso no, ni todos eran gay. Entró y mató a 40 gente. Oye, 40 gente en cualquier guerra es una cantidad grande. Hombre, claro que sí. Claro que sí. No sé, yo creo que están provocando el odio, y ese odio es el que va a cristalizar en una tercera guerra mundial que va pues a adquirir unas dimensiones descomunales, como es una guerra mundial, porque ahora se dice, no, es que ha habido un avión británico un dron de esos, los famosos drones, ¿no?
que ha tirado un cohete y se han equivocado y han matado 2 niños en una casa. Pero es que eso será de risa comparado con lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que esas ciudades van a ser bombardeadas, pero como fue Alemania bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Dresde quedó arrasada, completamente reducida a cenizas. Frankfurt quedó reducida a cenizas. Bueno, no le hablo ya de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero yo creo que, y le voy a decir más, ¿usted recuerda cómo los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, al declararse la guerra después del ataque a Pearl Harbor, ¿qué hicieron? Metieron a toda la población de origen japonés que residía en los Estados Unidos, también de segunda, tercera y cuarta generación, en campos de concentración en el desierto. ¿Eso lo recuerda usted? Sí, los campos de concentración japoneses. Entonces... Claro, no eran campos de exterminio como los campos nazis, eran campos de reclusión. E incluso estaba allí recluida la gente que tenía sus hijos japoneses, nacidos en Estados Unidos y con nacionalidad estadounidense, luchando contra los nazis. Pero ellos no se creen. Bueno, pues yo creo que eso sucederá en Europa. Yo no sé si lo veré, pero seguramente la historia lo va a ver. Yo no sé cómo es que no han enfrentado antes la inmensa migración que ha habido de los países musulmanes, de precisamente esos muchachos que se sabían que eran guerreros, ¿no?, del terrorismo del ISIS. ¿Cómo es que no se han enfrentado a eso? Es una pregunta que yo no sé responder. Hay varias motivaciones, yo creo. En un primer momento, los políticos, como siempre, usaron esas bondades de decir, no, que venga todo el que quiera refugiarse en nuestro país porque huyen de la guerra. Ese buenismo se paga porque, primero, estás ofendiendo gravemente a la población local, a tu población, a tus compatriotas, porque claro, estos muchachos que vienen, estas familias que vienen, que yo no digo que no haya gente, evidentemente, que viene huyendo de la guerra, pero es que aquí el otro día le han quitado la carta de refugiado a 180 chavales que se habían ido de vacaciones a Siria otra vez, después de estar un año en Europa como refugiados, con su carta de refugiados, acogidos a los beneficios de refugiados, que significa un trabajo, un piso en condiciones prácticamente gratuitas y un pequeño salario de asistencia social. Pues al de un año decidieron que volvieran a pasar las vacaciones. ¿Usted ha visto algún refugiado? Usted, cuando fue refugiado, al de un año dijo, bueno, ahora me voy a Varadero un mesecito o 2 y tal. Bueno, eso dentro de los cubanos existe, ¿no? Yo nunca se me ocurriría regresar, pero hay muchos que vienen precisamente porque no son refugiados, y son simplemente inmigrantes económicos o otra cosa. Es que ese es el asunto, es que aquí se ha confundido al emigrante económico o simplemente al terrorista infiltrado con refugiados, y entonces las paradojas son brutales, claro, efectivamente. Sí, las perspectivas no son muy buenas. ¿Cómo es que ha pasado? Bueno, no debía haber pasado, pero ha pasado. La culpa en gran parte la tienen los políticos, que intentaron también convertirlos en un caladero de votos. Es decir, si yo acojo a 30.000 ciudadanos que huyen del terror, etcétera, etcétera, y yo les doy la nacionalidad y les doy unas ventajas sociales, etcétera, pues lógicamente esa gente se supone que me va a votar cuando pueda votar, ¿no? Sí, esa fue la idea básica, ¿no? Pero los resultados son mortales y se va a ir desarrollando ahí lo que, por ejemplo, en España, y los podemistas, que indudablemente estuvieron con el chavismo, es que las generaciones más jóvenes no conocen la historia o no la creen.
La ven como si fuera un comic book o algo así. No les interesa. Yo creo que los jóvenes están muy desinteresados de la política. O sea, yo cuando era joven sabía perfectamente lo que había ocurrido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundiales. Hoy los jóvenes de mi familia, de mi misma familia, prácticamente no tienen ningún conocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial y tienen un gran desinterés por todo esto que ocurre. Creen que son cosas de película. Sí, que las ven muy lejos, excepto como cuando les llega muy cerca, como ocurrió en la discoteca de Orlando, o como cuando se tropiezan un tipo con un machete tirando golpes, etcétera, o tirando machetazos, en fin. Las nuevas generaciones han vivido muy bien, ¿entiendes? Claro. Ese es el problema, que no padecieron lo de la Segunda Guerra Mundial ni nada, entonces han vivido muy bien, relativamente, en una relativa paz, y no tienen idea de lo que pueda pasar, pero es preocupante. Es muy preocupante, porque las nuevas generaciones están ancladas en que la paz es algo que es inmutable. Y yo lo digo siempre en mis charlas, en mis conferencias. Digo que nada es para siempre, ni siquiera la paz es para siempre. No, en estos momentos, aunque no lo queremos ver todavía, en Europa hay una guerra, sobre todo en Francia y Alemania, y esa guerra se puede extender a otras partes porque los elementos es decir, terroristas están ahí y se van a extender probablemente. Protestan no de que están bombardeando, que la razón es porque están bombardeando en Siria. Están bombardeando en Siria porque el ISIS ha estado acabando, o sea, un tipo de cosas que yo eso lo veo los comentarios en Facebook, y es decir, todo ese tipo de banalidades, ¿no? Las perspectivas son muy complicadas, pero bueno, Alfredo, ha sido muy buena su charla que damos con usted, me ha iluminado en toda una serie de cosas, pero déjeme preguntarle algo más ya sobre literatura. ¿Cuáles son sus planes literarios para el futuro? Pues un escritor nunca se retira. ¿Qué planes tiene? Pues verá, yo después de dejar el periódico y escribí mis 5 novelas, tengo una más a medio camino, y tengo otro libro sobre la vejez, pero si le digo la verdad, don Ismael, yo estoy muy vago escribiendo. Estoy muy vago. El mercado editorial está prácticamente paralizado. El mercado digital de libros también. O sea, no se vende. No, se vende, o se vende muy poco. Por ejemplo, en el Kindle se vende si se pone a $1. Por ejemplo, en Amazon, $1, Amazon.com, $1 son 35 centavos. De derecho, pero si vas a Amazon.es y a todas las UK y a todas esas, es al 15%, o sea que un libro a $1 son 15 centavos para el escritor. O sea, eso ha bajado mucho. Y además de eso, dentro del mundo de Amazon, que es lo que más hoy se distribuye, ¿no?, está el Amazon Unlimited, que es gratis para los escritores, ¿no? Porque Amazon cobran para suscribirse al Unlimited. Y a cada rato yo me encuentro con gente que dice, sí, no, si leí el Silencio de los 12. A mí no me han dicho que se vendió nada. Es que lo leen a través del Kindle Unlimited, que es gratis para el que tiene el Kindle, que está suscrito, ¿no? O sea, circula por ahí. Pero, o sea, el libro circula, hay gente que lee lo que el escritor, el autor, no ve lo que pasa, ¿no? ¿Entiendes? Pero a cada rato me encuentro yo esa situación, ¿no? Bueno, aparte de la piratería clásica y todo eso, ¿no? Porque... No, el otro día me encontré yo el Silencio de los 12, que lo estaban distribuyendo gratis. Entonces, la verdad que me cayó muy mal. Entonces me quejé a Google. Lo de Google era toda una complicación y eso. Dice, no, que les iban a cerrar la entrada en Google, pero van a Yahoo, van a cualquier otro search
ese es el mundo en que estamos nosotros hoy en día, ¿no? Es un poco, para el autor es un poco... Es un mundo sin garantías, ¿no? Pero ni siquiera en el papel. En el papel se ha instalado también la piratería entre los editores clásicos. Ah, sí. Que le cuesta mucho pagar y cumplir sus contratos, y les cuesta mucho. Editoriales pequeñas que lanzan un libro se quedan con sus derechos de ese libro, de los ejemplares que hayas vendido, y al día siguiente cierran y abren con otro nombre. Es tremendo. Sí. Bueno, todo eso, y yo nunca he sido un escritor un gran escritor de bestsellers, quiero decir. Yo he vendido unas cifras, hombre, que para España están muy bien para un escritor modesto, pero bueno, además a mí tampoco me importa demasiado. No, el bestseller siempre ha sido sinónimo de superficialidad, ¿no? Como Las sombras de Grey, que son una bobería, y que el Marqués de Sade las hizo mucho mejor. Pero Alfredo, llegamos al final de nuestra entrevista. Ha sido muy grato poder hablar con usted de nuevo, y esperemos que la situación futura, aunque nosotros la vemos de otra forma, pero muy imposible que sea tal como la vemos, bueno, no pase. Pero bueno, siempre bienvenido por acá, por Miami Beach. Y entonces, muchísimas gracias. Usted sabe que yo ahora tengo muy relajadas las funciones de escritor, pero he puesto en on las de navegante, y no paro de navegar por el mundo. Atravesé el Atlántico hace poco hasta las Antillas Menores, y ahora me voy a las islas griegas y a otras zonas, a Cerdeña, Córcega, a todas partes por el Mediterráneo. O sea que mi gran placer en este momento no es escribir, es navegar. Y en cualquier momento me ve usted aparecer por allí, me tiro de un velero con un salvavidas y nado hasta la orilla y bueno, los iremos a esperar entonces, Alfredo. Bueno, muchísimas gracias por toda su magnífica entrevista que nos ha dado, y toda esa serie de experiencias que no son muy usuales. Y bueno, hasta la próxima. Esperamos tenerlo de nuevo por aquí hablando de todos estos temas. Buenas tardes. Usted sabe de mi debilidad por ustedes. Ok, bueno, bye bye, gracias.